Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Secretos Milenarios. Es un programa preparado con mucho cariño para todos ustedes que gozan interpretando o aprendiendo más sobre las claves que nos da el simbolismo universal. Quiero agradecer antes que nada la producción al señor Jaime Maussan y quiero agradecer al máster, a Horacio Roquet, por esa labor que realiza en pro de nuestro programa. Quiero abrir este programa, queridos amigos, mandándoles saludos a todos ustedes, en especial a Mérida, Yucatán, a Katy Cruz, a Grace Morales, en la ciudad de Puebla, a todo el país prácticamente, a mi amigo Luis Mario González, también un abrazo especial por todas las aportaciones que nos hace, igual que a Luisito Castro allá en Venezuela. Te agradecemos mucho tus emails y sobre todo tus palabras tan favorables a nuestro programa, Luis Castro. Un abrazo. Quiero decirles, queridos amigos, que el programa del día de hoy se va a tratar justamente sobre las ánimas del purgatorio. ¿Existen las ánimas del purgatorio? No tenemos ninguna referencia directa en las Sagradas Escrituras, nosotros los cristianos y católicos. No obstante, podemos fundar justamente el hecho de que existen muchos niveles de purificación de las almas, desde innumerables niveles o escalas hasta las más elevadas formas de iluminación. Y bueno, esto justamente existe para esto un antecedente en el Nuevo Testamento, no directo, pero sí San Juan nos dice en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, que nada profano puede entrar al cielo. Y bueno, desde este punto de vista entendemos también que son un sinnúmero de niveles de purificación los que tenemos que cruzar muchos seres hasta alcanzar la perfección que nos unifica en la mente absoluta o en la primera causa. Nosotros, queridos amigos, conocemos a un sinnúmero de personas que fueron rectas, buenas, justas en vida y que, bueno, sabemos que por alguna causa no son almas perfectas, no son almas completamente puras y por lo tanto pasan después de la muerte un periodo de purificación antes de ascender al cielo. Son innumerables las historias que tenemos nosotros sobre este tipo de almas y sobre todo el bien hacer que realizan, que es tan necesario para hacerse bienquistas o muy amadas de Dios. Entonces, este bien hacer lo realizan en favor de otras almas y también de los vivos. Estoy segura que todos ustedes han conocido sobre algunas leyendas de sus seres queridos, de sus padres, abuelos o bisabuelos, que les referían sobre ciertos tipos de milagros en donde la intervención de una persona que poco después de haberlos ayudado desapareció, bueno, los salvó de haber tenido o sufrido un accidente catastrófico, o que los alentaron, los guiaron o los iluminaron, y que cuando buscaron a esa persona o ese grupo simplemente habían desaparecido. Bueno, pues es la intervención de las ánimas del purgatorio. Quiero decirles que constituyen también con nosotros la iglesia sufriente. Ustedes saben que, la iglesia militante somos todos nosotros los vivos que caminamos hacia la luz por ese sendero del bien, o tratamos por lo menos de hacerlo cada día, ¿verdad? Existen también, la iglesia purgante, que son precisamente aquellas almas que se encuentran en un proceso de purificación antes de subir al paraíso. Yo les voy a referir que he visto en mis 5 sentidos en algunas antiguas iglesias de la Ciudad de México, porque vivo aquí, especies de procesiones de esas almas. Son almas muy equitativas, muy tranquilas, que justamente acuden muchas veces a las celebraciones litúrgicas. Yo, como acudo algunas veces a la misa, bueno, pues he visto
en algunas iglesias centenarias cómo llegan en completa paz, en completo silencio, respetando una distancia prudente entre ellas mismas y se congregan en grupos de mujeres, de hombres, niños de muchas edades. Entonces se sientan apaciblemente en las iglesias y entre las 12 del día, 11, 12 del día, pues suelen también abandonar esas iglesias en actitud respetuosa y suelen caminar incluso por las calzadas y caminos que algunos humanos vivos transitamos, hasta que ellas suelen desaparecer en esa especie de portales dimensionales. Se abren en ciertos lugares a través del espacio y el tiempo y se encaminan hacia ellos y van como desapareciendo súbitamente. Entonces, a los ojos de algunos terrestres que podemos observarlas, resulta un fenómeno pues sí maravilloso, pero también muchas veces nos contagiamos de la pesadumbre, de la melancolía o de mucha tristeza, porque quiero decirles que ese físico, ese cuerpo astral que ellos tienen todavía como ánimas, pues entra también pues en combinación con algunos elementos que componen nuestra atmósfera, nuestras condiciones ambientales, y eso a muchas personas nos hace sentir tristes e incluso muchas veces deprimidas cuando somos muy sensibles. De hecho, el contacto con estas almas, eso produce en personas de edad mayor o en niños. Los días previos a las fechas en las que nosotros los mexicanos celebramos los días de muertos, que son el 1 y el 2 de noviembre, muchas personas mayores y personas sensibles o niños se ponen tristes. Las personas mayores empiezan a ser embargadas por cierto sentimiento, pues de quererse morir, por ejemplo. Entonces esto es algo normal y eso se debe a que justamente intuyen o perciben la presencia de muchas almas, puesto que hay lugares y hay tiempos, queridos amigos, que el espacio y el tiempo de la Tierra te conecta a otras dimensiones. En muchos pues aniversarios específicos suelen salir o regresar a este mundo las almas, muchas de ellas a visitar a sus seres queridos, y es entonces como las percibimos, aunque no las veamos y aunque no tengamos una conciencia clara de que ellas están con nosotros, nosotros podemos sentirlas. Bueno, quiero decirles que les voy a contar algunas historias que me fueron justamente contadas por seres de absoluta confianza, seres muy queridos, seres muchos de ellos de mi propia familia. Y el primero de ellos se refiere a una experiencia que vivió mi tía, que en paz descanse, fue en vida la hermana María del Socorro Sosa García. Ella perteneció a la congregación de María Reparadora de espiritualidad ignaciana, una persona muy bondadosa y sobre todo muy veraz. Entonces, ella me relató en algún momento de su vida que pues en cierta ocasión tuvo que salir con su madre, mi tía abuela Lola, de compras. Entonces ambas se cercioraron al salir de la casa de cerrar correctamente, de forma que se escuchara ese sonido especial que les daba a entender que el cerrojo había sido corrido de forma adecuada. No obstante, horas después de haber salido de compras, ellas regresaron y se encontraron con la terrible noticia de que habían extraviado las llaves. Entonces, dada la hora, ambas convinieron en que era imposible salir en busca de un cerrajero y aún más difícil todavía regresarse desandando el camino, ¿verdad?, para encontrar esas llaves. De tal forma que, bueno, ellas convinieron en hacer lo que mejor sabían hacer en estos momentos, y esto era rezar, invocar la ayuda de Dios y entre esas cosas invocar la ayuda también de las ánimas del purgatorio, puesto que la tía Lola era una mujer muy devota y todos los días
pedía a través del rosario por estas ánimas benditas del purgatorio. Entonces, bueno, pues así transcurrió el tiempo, ambas se recargaron levemente en la puerta y de pronto la tía reaccionó. Cuando esto sucedió ya era bastante noche y entonces se extrañó de que su madre siguiera aún orando. Justo iba a interrumpirla cuando de pronto se escuchó un leve crujido en la puerta y ambas se precipitaron hacia adentro de la vivienda en el momento en el que la puerta misteriosamente se abrió, aparentemente sola. Ambas asombradas revisaron cuidadosamente el cerrojo y se dieron cuenta de que alguien lo había pues descorrido. Entonces prácticamente accionaron el cerrojo, no había nadie en el interior de la vivienda y la tía abuela inmediatamente atribuyó esta generosa acción a la intervención de las ánimas del purgatorio. Entonces vean ustedes cómo este es un caso muy específico en el que ellas pueden accionar dispositivos mecánicos o incluso electrónicos para ayudar a las personas que les son devotas e incluso ayudan a muchas otras personas que nunca les recen porque recuerden que ellas están como nosotros purificándose para ascender al paraíso. Ahora se purifican a través del bien hacer a otros seres, entonces la forma que tienen de hacer el bien es también una manera de hacerse bienquistas a Dios. Vean ustedes, es asombroso. Estoy segura que ustedes también tienen algunos testimonios que relatarnos. Escríbanme a abrildemonse@gmail.com, donde recibiré y con mucho gusto publicaré en el blog. Gracias a todos mis apreciados lectores, su valioso testimonio. Y bueno, a continuación, queridos amigos, quiero relatarles otra interesantísima historia. Fíjense que es el caso en el que las ánimas del purgatorio intervienen, pero como donantes. Muchas veces, aunque ustedes encuentren algo difícil de creerlo, ellas pueden facilitarnos los medios económicos algunas veces o algunos objetos que nos son sumamente necesarios en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana. Esto también pueden hacerlo las benditas ánimas del purgatorio. A continuación les voy a narrar otro testimonio real que me fue contado en su momento por mi tío, que también descanse en paz. Él fue el padre Antonio García Castilla, quien perteneció a la congregación de San Felipe Neri y desempeñó diversos cargos en la iglesia o en el Templo de la Concordia de la ciudad de Puebla. Mi querido tío Antonio fue también un hombre muy bondadoso, practicó muchas virtudes más allá de lo normal y bueno, en una tarde muy lluviosa, por cierto, en compañía de su hermana, la tía Maru, me platicó la siguiente historia. Él dice que pues un día sufrió un accidente muy aparatoso, un accidente automovilístico. Gracias a Dios no sufrió él ningún daño, pero la camioneta de la congregación, queridos amigos, pues quedó prácticamente inservible. Cuando la llevó al taller le dijeron que bueno, necesitaba múltiples reparaciones y eso se traducía en una muy elevada cantidad de dinero. Así las cosas, bueno, pasó un tiempo en el que mi querido tío se devanó mucho tiempo la cabeza pensando en la forma de cómo lograría reunir esa muy elevada suma. Y bueno, así las cosas, estando una mañana realizando el aseo en la sacristía, el padre superior en aquel entonces, el padre Alfonso, que también en paz descanse, acudió a él y le dijo que una señora deseaba confesarse con él y que no aceptaría a ningún otro sacerdote. Entonces mi tío Toño salió lentamente de la sacristía y en efecto descubrió a lo lejos a una mujer que por la figura pues representaba a una señora de edad avanzada que usaba además un rebozo con el que se cubría parte del cuerpo y la cabeza, dejaba esto también oculto el rostro. Entonces él se acercó lentamente y la señora con voz apenas audible se confesó.
Cuando terminó de hacerlo, le agradeció mucho a mi tío Antonio y extendiendo débilmente su brazo, le entregó una bolsa de papel muy grueso y arrugado y le dijo: Padre Antonio, esto es para usted. El padre, mi tío, le agradeció esa donación, abrió apenas la bolsa y se dio cuenta de que estaba casi llena de una serie de billetes muy gastados y monedas antiguas, pero aún de curso legal. Se dio cuenta de que era una cantidad generosa, así que quiso agradecerle personalmente a la donante por esa valiosa suma. Entonces se levantó del confesionario, la buscó en la iglesia y no vio a nadie. Se le hizo demasiado extraño, puesto que el solo abrir la bolsa y levantarse no le habría tomado más de 10 segundos. Entonces, pues buscó cuidadosamente y al único que pudo descubrir hacia muy al fondo de la iglesia fue al sacristán arreglando algunas flores. Se acercó inmediatamente a él, le preguntó por la mujer que momentos antes se había levantado del confesionario, pero el sacristán le dijo que él no había visto a ninguna señora pasar pues los últimos momentos por ahí. Se le hizo muy extraño al tío y se le ocurrió entonces salir de la iglesia. Incluso me dijo que se levantó la sotana, brincó una cerca rápidamente antes de que la señora se esfumara, ¿verdad? Y buscó, pero la calle permanecía desierta y silenciosa, nadie caminaba por ella. Fue así como resolvió acercarse a un vendedor de obleas que siempre estaba parado vendiendo la mercancía. Y bueno, le preguntó por una señora enrebozada de edad avanzada y el vendedor le dijo: Padre, las últimas 2 horas que he estado aquí parado no ha pasado ninguna persona, ni ha entrado ni tampoco salido del templo. El tío se quedó perplejo. Entró nuevamente al templo, abrió la bolsa y contó la suma, y asombrado descubrió que casi completaba la cantidad que le habían pedido para reparar la camioneta de la congregación. ¿No se les hace a ustedes casi insólito, queridos amigos? Pues fue justamente este caso maravilloso en el que mi tío el padre Antonio recibió de una persona, de un alma, prácticamente, bueno, ya había dejado la vida, puesto que desapareció apenas se hubo confesado y apenas le hubo entregado a mi tío esa valiosa donación. Entonces, vean ustedes cómo hacen cosas maravillosas por nosotros, que aún estamos vivos, que permanecemos de alguna forma también unidos a Dios lo más posible y que muchas veces rezamos por las ánimas del purgatorio. Ustedes sabrán que hay incluso algunas queridas señoras que dejan en el interior de su cocina vasos con agua y los dedican a las ánimas del purgatorio, los dejan en ciertos lugares de la cocina, por ejemplo, arriba del refrigerador, arriba de una alacena, y son vasos que justamente, bueno, tienen la propiedad simbólica de darles de beber a esas almas, porque muchas de ellas están purificándose, dado que no dieron el suficiente amor o no sintieron que lo hayan recibido. Y eso se traduce en pues en una sed continua. Muchas de esas almas regresan y se manifiestan a nosotros los vivos diciendo que tienen sed. Entonces, esas personas les dejan vasitos de agua y pues les agradecemos que lo hagan, porque efectivamente, ¿verdad?, es un hecho que existen. Y a continuación, bueno, les quiero narrar otra anécdota, queridos amigos, y esta es la hipótesis en las que ellas intervienen, evitando muchas veces desgracias, robos, asaltos, violaciones u otros crímenes peores. Entonces se materializan, por así decirlo, vienen a nuestra dimensión y evitan que sucedan esas desgracias. Fíjense ustedes que justamente
justamente este testimonio me fue platicado en los primeros días de la infancia por mi querido abuelo Ángel Cruz Castillo. Él me decía que en el lugar en el que nació, se corría el rumor de que había una señora ya de cierta edad que además tenía dinero escondido. Entonces esto daba lugar a muchas especulaciones, a las continuas pues irrupciones de vecinos curiosos que le preguntaban sobre esa cantidad fabulosa que tenía escondida de oro en su domicilio. Y bueno, pues esto sucedió, quiero decirles, durante el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Entonces, bueno, esa mujer vivía sola, apartada de la sociedad, y en cierta ocasión unos ladrones planearon robarle. Ellos acordaron previamente de manera cuidadosa sobre el día y las horas en las cuales llegarían a perpetrar ese robo. Pero sucede que cuando ellos llegaron a la escena, se encontraron asombrosamente con que aquella mujer que vivía sola y que siempre se dormía pues a horas muy tempranas de la noche, se encontraron, queridos amigos, con la sorpresa de que aquel día ella daba una gran fiesta. Había invitado a un sinnúmero de personas. Todas conversaban afablemente, se divertían, reían en el interior de la casa. Aún más, todas las luces de aquella vivienda estaban encendidas. Entonces se encontraron con esa sorpresa. Y de más a más había tanta gente en la casa que incluso había personas que salían de vez en cuando al jardín para conversar con mayor comodidad. Entonces ellos se asombraron, sin embargo no se dieron por vencidos y esperaron varias horas, justamente esperando por aquella tan ansiada oportunidad de robar. No obstante, la fiesta parecía interminable. Las personas no se retiraban, continuaban en el interior de la casa conversando, hasta que los ladrones eventualmente se aburrieron, se desesperaron y se fueron. Y bueno, pasó algún tiempo cuando uno de ellos encontró a aquella señora en un mercado y le preguntó, pues con alguna sorna sobre aquella fiesta, aquel convite tan grandioso que había dado algunos días atrás. Y la señora se asombró y dijo que después de la muerte de sus padres, ella no había ofrecido ninguna fiesta ni tampoco asistido a otra. Entonces, bueno, el hombre que había pretendido robarle con su cómplice algunos días atrás se asombró, incluso le había dicho con alguna sorna que por qué no lo había invitado, ¿verdad? Entonces, cuando supo que la mujer no había ofrecido ninguna fiesta, se quedó perplejo. Y justamente le dijo, pero ¿desde cuándo, señora? Y ella le dijo, desde la muerte de mis padres. Y todos sabían en aquella comunidad que de la muerte de sus padres, queridos amigos, habían transcurrido a lo menos 30 años. Entonces, imagínense ustedes la sorpresa de esta persona que, bueno, vivió para contarlo todavía. Había pretendido robarle, eso obviamente no lo contó, ¿verdad? Pero se les hizo muy extraño que justo en el momento en el que le iban a robar, pues la señora aparentó dar una tremenda fiesta y que finalmente, pues ella había dicho que jamás, jamás desde hacía poco más de 30 años, ella había visitado a algunas otras personas con este motivo o había invitado a algunas más, algún convite, celebración o festejo. Imagínense ustedes. Entonces, este es otro caso insólito aparentemente de la intervención de las ánimas del purgatorio. Evitaron en este caso un robo y vaya usted a saber qué más, ¿verdad? Porque en eso incluso pudieron haber asesinado a la buena señora. Entonces, véanlo ustedes. Les recomiendo, queridos amigos, que unan sus oraciones en favor de estas almas. Piensen que la filiación con ellas no se ha terminado porque hayan muerto. Y así como nosotros pedimos por el bienestar de nuestros seres queridos vivos, también pidamos por ese sentimiento de hermandad y de solidaridad
por las almas que han dejado la vida y que no han muerto precisamente en un momento, en una condición que les sean favorables y que por lo tanto deben pasar un periodo de purificación ya muertas antes de ascender al paraíso. A continuación, mis queridos amigos, los invito a ver una breve pausa comercial y regresamos a su programa Secretos Milenarios. Y regresamos aquí en Secretos Milenarios, queridos amigos. Quiero invitarlos a todos ustedes a conocer una obra musical maravillosa. Fíjense ustedes que se trata de la obra de Ricardo Toral Azuela. Ricardo Toral es un pianista, arreglista y compositor mexicano. Él nació en los años 40 en la Ciudad de México y déjenme decirles que tiene una obra, una producción musical, sí maravillosa, pero y también muy abundante y muy reconocida en nuestros días. Ricardo Toral Azuela, queridos amigos, estudió en la Escuela Nacional de Música de 1968 a 1972. Él ha participado en importantes proyectos musicales a nivel nacional e internacional. Déjenme comentarles que fue el encargado principal de los arreglos en el Festival de la Canción en el OTI por 4 años consecutivos, de 1980 a 1983. Ricardo Toral también ha participado como arreglista y ha trabajado en muchas casas de producción musical, muchas casas en donde se llevan a cabo grabaciones especiales, como por ejemplo para la RCA. También ha sido el pianista y el arreglista de muchos importantísimos cantantes mexicanos. Por ejemplo, trabajó por poco más de 22 años para el señor José José, siendo su pianista, su arreglista y el director por poco más de 5 años. Asimismo, ha contribuido también haciendo importantes aportaciones al maravilloso trabajo musical de la señora Lupita D'Alessio o de Vicky Carr, por ejemplo. Entonces, Ricardo Toral actualmente se desempeña también como pianista. Él toca en importantes centros nocturnos, en algunos bares y restaurantes muy prestigiados aquí en la Ciudad de México. Le comento que está presentando su nuevo justamente disco. Vean ustedes, se llama Nostalgia. Nostalgia, queridos amigos, tiene 6 maravillosos temas. Inicia con una obertura, un rondó en fa, luego una suite, todas son de la producción y autoría de Ricardo Toral. Posteriormente
encontramos una pieza maravillosa, un material que fue escrito por Julia Villaseñor, su esposa. Te mandamos saludos, mi querida amiga Julia. Julia, ustedes la conocen seguramente, es una prestigiada cantante de bossa nova y de jazz. Ella ha sido bailarina, ha sido coreógrafa y diseñadora de muy importantes artistas y de talentos mexicanos. Ha trabajado también con muchas bailarinas, como por ejemplo con Sasha Montenegro y algunas otras personas destacadas del ámbito artístico. Tienen también un tema de Mario Ruiz Armengol que se llama Al final del camino, y al último tenemos una maravillosa pieza, es justamente del tema homónimo a este CD, llamada Nostalgia. Todo es de la producción de Ricardo Toral, con los arreglos, queridos amigos, los 6 temas de nuestro amigo Ricardo Toral Azuela. Yo los invito a adquirirlos. Si ustedes me escriben, puedo darles también información sobre dónde contactar a este importante creativo mexicano de la música contemporánea. Entonces, si a usted le gusta el género orquestal clásico, le recomiendo que lo adquiera. Le mandamos, por supuesto, un saludo a Ricardo Toral Azuela y a su esposa, la señora Julia Villaseñor. Un abrazo, queridos amigos, y un saludo. Y hablando de Julia, justamente quiero hablar sobre el hecho de que una de sus amigas, una bailarina muy conocida, una vedette también muy prestigiada, la princesa Yamal, bueno, recientemente estuvo en comunicación con nosotros y ella personalmente me relató un testimonio sobre el hecho de que las ánimas del purgatorio intervinieron, queridos amigos, para ayudarla. Como ustedes saben, ella fue una bellísima bailarina, actualmente sigue siéndolo, es una persona maravillosa, muy bondadosa, muy generosa. Te mandamos saludos, princesa Yamal, y un beso también muy especial. Ella me relató hace pocos días que, bueno, siendo de Rosario, Argentina, en alguna ocasión, siendo una bellísima joven, se enteró de que en Rosario habían justamente asesinado, pues desafortunadamente, a otra joven. La habían matado un grupo de malhechores juveniles y hasta ese momento permanecían indetenidos, no habían sido aprehendidos. Por tal motivo, pues las jóvenes de aquella localidad tenían una angustia, ¿verdad?, muy especial. Y esto justamente, pues no impidió que ella tuviera que salir en alguna ocasión a cumplir con alguna tarea. Y ya siendo de noche, se percató de que un grupo de jóvenes malintencionados en un vehículo la seguía. Se angustió demasiado cuando de pronto parte de esos muchachos se bajaban del vehículo para rodearla. En ese momento ella empezó a invocar a Dios y se quedó perpleja, casi petrificada, cuando ellos se iban acercando más y más a ella. Pues déjenme decirles que ella me ha relatado que de pronto escuchó una voz muy poderosa, muy especial, que decía: ¿qué pasa aquí? Cuando ella se volteó, notó como que había una especie de neblina, pero de entre esa grisura vio salir de manera inmediata la figura de un hombre mayor. Ella dice que iba muy correctamente vestido, con su traje, su sombrero muy bien peinado, que emergía de la niebla y que se dirigía con paso firme hacia ella. En ese momento ella quedó perpleja y el efecto que la aparición tan oportuna de este hombre produjo en los malhechores fue también, pues, inesperada, porque ellos se aterrorizaron. Todos se subieron al vehículo, los que habían descendido, y en ese momento se pusieron en marcha y desaparecieron. Ella le pidió entonces a aquella noble persona que la ayudara a llegar a su casa.
El hombre en ese momento la cogió de la mano, queridos amigos, y ella se percató de que era una persona normal, de carne y hueso, pudo sentir efectivamente aquella mano. El hombre, casi en silencio, la acompañó hasta su casa y respetuosamente esperó a que abrieran la puerta y ella entrara. Cuando ella abrazó inmediatamente a su familiar, ¿verdad? Se acordó de que tenía que agradecerle a aquel hombre maravilloso que la había acompañado. Entonces volteó la cara, pero inexplicablemente él había desaparecido. Incluso se regresó unos pasos para buscarlo en aquella negrura tenuemente iluminada por aquellos faroles. Y bueno, pues descubrió que literalmente el hombre se había esfumado en la niebla, había desaparecido. Nunca más lo volvió a ver ni lo volvió a encontrar. Pero esta es una anécdota que me fue contada personalmente por la princesa Yamal, esa bellísima bailarina. Mi amor, te queremos, te agradecemos tu testimonio que, como ves, ha enriquecido mucho nuestro programa. Te mandamos también un saludo caluroso, querida amiga. Y bueno, amigos, con esto pues terminamos este testimonio de la princesa Yamal. Quiero recordarles que estamos en este programa haciendo justamente mención de aquellas intervenciones maravillosas de las ánimas del purgatorio y bueno, intervienen para evitar, como les comento, robos, evitar violaciones, evitar otros accidentes. Muchas veces ni siquiera tenemos que vernos expuestos al peligro para sentirnos salvados. Déjenme decirles, este es otro testimonio que me fue relatado por mi querida tía, la hermana María del Socorro Sosa, que en alguna ocasión su familia, su padre y su madre estuvieron planeando por muchos días un viaje a una ciudad vecina y ellos se cuidaron de disponer las cosas que iban a necesitar y que las guardaron previamente con mucho cuidado en aquel automóvil de la familia. Entonces, llegado el día en el que iban a partir, bueno, el tío abuelo constató que todo estuviera muy bien arreglado, preparado, encendió el auto y se pusieron en marcha. Sin embargo, a pocas calles de su domicilio, el auto se detuvo sin ninguna causa aparente, puesto que el auto era prácticamente nuevo. Le extrañó esto mucho al tío abuelo, se paró, revisó el auto, todo estaba en perfectas condiciones, se extrañó, no obstante volvió a abordarlo y reanudaron el camino. Bueno, quiero decirles que casi al llegar al límite de la ciudad, el auto empezó a dar sacudidas bruscas y de pronto se detuvo en seco. A ellos les extrañó muchísimo. El tío se bajó, revisó cuidadosamente el motor, y bueno, le costó trabajo convencerse de que lo había llevado a revisar. Él mismo pues sabía que era un vehículo nuevo, que no tenía descomposturas. Entonces, pues nuevamente subió al vehículo, pero en ese momento todos estuvieron de acuerdo en que se había hecho tan tarde que no valía la pena ya visitar aquella ciudad a la que iban dirigidos, puesto que era un camino muy largo y prácticamente pasarían ya muy poco tiempo de visita, después de toda aquella pérdida muy grande de tiempo que habían pasado para revisar el automóvil. Entonces, bueno, se subieron y se extrañaron aún más después de aquel suceso, puesto que en el trayecto de regreso ni una sola vez se descompuso su automóvil. No obstante, mi tío abuelo Nacho, al día siguiente, lo primerito que hizo fue llevarlo a revisar al taller y ahí le confirmaron lo que él ya sabía. Le dijeron, don Nachito, el vehículo está en perfectas condiciones, no tiene ninguna descompostura. Entonces, bueno, pues se quedó perplejo, se quedó, ¿verdad?, también pensando qué habría sucedido. Estaba por olvidar el incidente, queridos amigos, cuando en ese momento encontró a un viejo amigo del trabajo que se acercó a él y lo saludó y le preguntó extrañado, oye Nacho, ¿qué pasó? ¿A dónde llevaste el día de ayer a pasear a tantos niños?
Él se extrañó y le contestó que únicamente había salido él con su esposa y su hija. Pero se rió el amigo y le dijo: es imposible, Nacho, el auto iba sentado de tanto peso, ¿a dónde los llevaste? Entonces, cuando él le contó esto a su esposa, mi tía Lola, pues ella inmediatamente supo que alguien los había salvado seguramente de alguna tragedia o de un accidente en la carretera, y le dieron gracias a Dios, por supuesto, por aquella intervención tan oportuna. Entonces, dense cuenta de esa manera tan especial, tan positiva y tan bella que tienen algunas personas. Ellos saben interpretar aquellos incidentes muchas veces que nosotros podemos ver a priori o a primera vista como desfavorables en nuestra vida, y que sin embargo constituyen oportunidades, avisos o incluso incidentes que tienden a librarnos de catástrofes, de accidentes o de otras cosas peores. Entonces, cuando algo así nos suceda, queridos amigos, en lugar de ofuscarnos o de frustrarnos, debemos agradecer a Dios, porque por algo pasan las cosas. Ustedes siempre díganse esto: bueno, me pasó esto que aparentemente es desfavorable, que aparentemente entorpeció, alentó o de alguna forma pues equivocó el camino que yo había trazado para llegar a algún sitio. Sin embargo, por algo pasan las cosas, y si ustedes no han sufrido ningún accidente ni ninguna pena más grave, pues alégrense, queridos amigos, en lugar pues de desesperarse, de ofuscarse o de sentirse irritados, ¿ven? Entonces hay que bendecir a Dios por aún esas cosas aparentemente negativas o aparentemente malas que pasan a lo largo de nuestra vida. Y bueno, esta fue otra anécdota. Quiero decirles que también existen otros casos en los que nosotros no las vemos, ven, y sin embargo accionan de cierta manera para prevenirnos o para librarnos de algún mal. Y fíjense que, pues al respecto, hablando o ejemplificando mejor esta hipótesis, quiero decirles que mi abuelo me contó sobre su padre, mi bisabuelo, don Isaías Cruz. Mi abuelo solía relatarnos que en alguna ocasión su padre tuvo que salir por un viaje de negocios al campo. Entonces, dada la hora, ya se había hecho muy de noche, él tuvo que pasar justamente a una habitación rural a hospedarse, a pernoctar, para el día siguiente, pues, continuar su marcha hacia el destino que tenía previsto. Bueno, ya incluso le habían asignado la habitación, que era una habitación separada del resto del conjunto, por cierto. Cuando él entró, se acostó, se quedó dormido. Él dice que cerca de la medianoche, de pronto, sin ningún aviso previo, oyó un toquido muy vigoroso en la puerta. Él no se levantó de inmediato, sino que esperó un momento, pues deseando tener alguna noticia, esperando escuchar su nombre o justamente reconocer la voz de alguien que le llamara para algún asunto que indudablemente debía ser muy importante para que lo despertaran en aquella hora y en esas circunstancias. Sin embargo, no escuchó esto y por lo tanto permaneció acostado. Casi se había dormido cuando repitieron el mismo toquido desesperado por segunda vez. Él se levantó entonces, abrió la puerta, pero no vio a nadie. Entonces cerró y estaba por taparse cuando nuevamente tocaron por tercera vez de una manera desesperada, insistente. Entonces él, ya visiblemente molesto, se levantó, le encendió una vela, abrió la puerta y salió alumbrando en todas direcciones, ¿verdad? Con esa vela, esperando descubrir al malintencionado. Recuerden que esta anécdota sucedió también a principios del siglo pasado, puesto que estoy hablándoles de mi bisabuelo, entonces tiene ya mucho tiempo. Entonces con su vela iluminó en todas las direcciones posibles, no vio a nadie. De pronto escuchó un crujido tenebroso, un ruido ensordecedor. Él tuvo que girar sobre sus talones
y horrorizado descubrió que el techo de la habitación se había venido abajo, derrumbándola por completo. Se quedó atónito, cuando en ese momento muchas personas empezaron a llegar y le preguntaban asombradas cómo era que se había salvado. Entonces vean ustedes, él no vio a nadie, él no oyó la voz particularmente de nadie, y sin embargo esos toquidos desesperados y apremiantes pues tuvieron esa finalidad o esa función de hacer que saliera de la habitación y con ello salvar su vida. Entonces vean ustedes, él lo atribuyó a las ánimas del purgatorio, porque mi bisabuelo era también muy devoto de las ánimas, de las benditas ánimas del purgatorio. Vean ustedes, queridos amigos. Y bueno, les comento que no siempre recibimos la ayuda de esas ánimas, es decir, de seres que no tuvieron ninguna afiliación o de ningún parentesco con nosotros, sino también de seres que están pues muy vinculados, ¿verdad?, en este tema. Vamos a ir a una breve pausa comercial, queridos amigos, y regresamos a su programa Secretos Milenarios. Y nuevamente con ustedes. Me han preguntado justamente dónde pueden obtener informes sobre la música de Ricardo Toral Azuela y su nueva producción discográfica es Nostalgia. Escríbanme abrildemonce@gmail.com, ahí les damos informes. En el próximo programa, queridos amigos, esperamos tener la música maravillosa de Ricardo Toral para que ustedes vean, bueno, qué arreglos, qué producción tan genuina, tan espontánea de alguna manera, porque de acuerdo a como él me ha referido, él va escribiendo de acuerdo a como le nace a cada momento. Es como si la música fluyera de él a cada momento, y bueno, esto es maravilloso porque todos ustedes saben que los grandes autores son ante todo creadores, son pues personas, artistas espontáneos, genuinos, maravillosos, y sobre todo es una música original. Le recomiendo mucho este material, tendremos una muestra de esta bellísima música durante el siguiente programa. Bien, y a continuación les estoy relatando que estamos ofreciendo justamente testimonios sobre la intervención de las ánimas del purgatorio. Este testimonio, queridos amigos, me fue relatado también por mi querida tía, la hermana María del Socorro Sosa. Ella dice que en cierta ocasión tuvo que salir a la calle. Ella cruzó una avenida, llegó a un camellón y estaba justamente esperando en el momento de que
pues transcurrieran algunos eventos, estaba atenta a la luz del semáforo para cruzar la calle, cuando en ese momento sintió una punzada muy aguda en uno de sus costados. Ella volteó levemente la cara y se encontró con dos hombres terribles que le estaban gritando y la amenazaban. Tenían un puñal justamente encajado en su costado y le ordenaron entregar el dinero y otras cosas, y si no, le dijeron, la vamos a matar. Mi tía en ese momento, pues como una religiosa de más de 40 años, ¿verdad? Pues empezó a invocar a Dios. En ese momento algo hizo que ella girara levemente y girara su cabeza y levantara la vista. Y vio algo insólito, queridos amigos. Ella vio a su padre venir caminando con un paso muy firme, en una actitud muy serena hacia ella. Y a ella le extrañó, la dejó prácticamente helada esta aparición, puesto que su padre había fallecido hacía más de 20 años, imagínense ustedes. Sin embargo, ella vio a su padre, y además su padre caminaba hacia ella en un ademán de hacer que ella tuviera plena confianza en él, como cuando ella era pequeña y él le decía que se abandonara plenamente en sus brazos. Entonces ella quedó pues sorprendida con esta visión inusitada que de pronto tuvo. Sin embargo, todavía escuchó que los ladrones le exigían entregar en ese momento el dinero y todavía le hacían daño con el puñal. Ella sintió otra punzada muy fuerte y la amenazaban además. Pues estaban forzando a entregarlo todo. Ella, no obstante, no pudo obedecer esa voz de los ladrones, porque toda su atención estaba puesta en su padre, que a cada momento le infundía mayor confianza y mayor certidumbre de que estaba segura. Entonces ella se mantuvo firme con los ojos puestos en su padre, cuando de repente notó que los ladrones la dejaban y empezaban a correr. En ese momento ella desvió la mirada, volteó hacia los ladrones y todavía se percató de que uno de ellos, volteando hacia atrás, iba prácticamente blanco, con una palidez anormal y además una mirada de horror que no había visto desde hacía mucho tiempo. Prácticamente huyeron por algo que ambos percibieron, algo que ambos vieron en ese momento. Ella de pronto recordó que su padre estaba cerca, ¿verdad? Volteó, giró nuevamente la cara tratando de encontrarlo, pero ¿qué creen? Él ya se había esfumado. Se esfumó en el espacio y en el tiempo después de prodigarle aquella valiosísima, muy oportuna y certera ayuda. Entonces, este es un caso. No sabemos si su padre estaba ya en el cielo en ese momento, pues fue un hombre maravilloso. Sin embargo, sí sabemos que él acudió en el momento en el que ella más lo necesitaba, acudió a salvarla. Entonces, vean ustedes cómo incluso la gente que no ha sido tan maravillosa o buena, bueno, acude a salvarnos. Su padre sí lo fue, ¿verdad? Fue un hombre muy recto, gozó de un prestigio, de un buen hombre, de una reputación de hombre justo, equitativo, noble. No obstante, hay gente que no tiene, no alcanza, ¿verdad? Esas cualidades en la vida, y no obstante es gente buena, y por eso me atrevo a decirle a usted que sume sus plegarias en beneficio de esas almas, porque suben al cielo. ¿Ven? Entonces quiero decirle que es el caso precisamente de mi tía. Yo le estoy relatando que mi tía fue una religiosa que perteneció a la congregación de María Reparadora. Era una persona, ¿qué le puedo decir? Una religiosa, pues sin par.
sumamente bondadosa, una mujer muy noble, muy asertiva. Ella vino a mí en cierta ocasión, fue como una aparición, una revelación. Ella vino a mí, estaba sonriente, su cuerpo irradiaba luz y justo me refirió que me venía a dar testimonio de esa alegría ultraterrena. Además de todo eso, déjeme decirle que cuando yo la percibí, no tenía ya la apariencia física de la persona de 70 años que era cuando falleció. En ese momento en el que tuvo lugar la aparición, yo la percibí muy luminosa, sonriente, apacible y con las facciones de una persona de no más de 30 años. Esto quiere decir que esa luz prodigiosa en la que estaba envuelta, la luz que ella irradiaba justo del centro del pecho, la había hecho rejuvenecer. Ella me dijo también que gozaba de una paz maravillosa y que venía solamente a dar testimonio de que era inmensamente feliz, de que veía la luz y de que después de haber dedicado toda su vida entera a Dios, finalmente después de la muerte se había hecho plenamente consciente de ser plena en Él, en esa presencia luminosa, maravillosa. Entonces, pues esa fue la experiencia que tuve con mi queridísima tía María del Socorro Sosa. Quiero decirle que fue una de las protectoras que Dios me puso en esta vida, de las más grandes que he tenido. Mi madre naturalmente ha sido una también muy grande y muy especial. Algunas otras personas nobles lo han sido también. Les agradezco a todos. Les mando un saludo y un beso. Y quiero decirles que, bueno, la gran sabiduría de mi tía, puesto que ella me decía que todos los días le pedía esa sabiduría a Dios, esa sabiduría y esa intuición especial a Dios. Y bueno, esa intuición, esa perspicacia, ese sentido común que iba muchas veces más allá de lo normal, me protegieron, lo siguen haciendo, me protegen y me siguen guiando todavía. Entonces vean ustedes, esas almas bellísimas de luz que ascienden al paraíso están con nosotros a cada momento y nos asisten y nos prodigan sus consejos y su luz especial que nos mantiene sanos, saludables, optimistas y que nos hace ser prósperos. Por eso, queridos amigos, debemos tener siempre en la conciencia a nuestros amados ancestros, no olvidarlos, invocarlos a cada momento, pues aun cuando no hayan sido personas muy justas o muy nobles, están ahí vinculadas a nosotros por ese lazo singular que es el amor y que es indestructible, puesto que prevalece más allá de la muerte. Entonces el amor es eterno, el amor resucita a cada momento, el amor se renueva, vive en nosotros y tiene esa propiedad y esa virtud prodigiosa de hacernos capaces de dar vida y de mantenerla en otros seres amados. Pues estas han sido las anécdotas que yo le tengo para este programa. Le referí sobre la existencia de las benditas ánimas del purgatorio. Y es innegable que existen, puesto que hay cantidad ilimitada e infinita de grados de perfección en el nivel de conciencia de nosotras las criaturas que caminamos hacia la luz eterna. Entonces seamos conscientes de esto. Quiero también hacer una mención especial a un señor, a Carlos Serna, que me escribió don Carlos Serna recientemente y me expuso el caso de su hijo. Me pregunta él si tiene alguna situación de enfermedad, alguna psicosis, puesto que el chico tiene sueños, ve a algunas personas muertas, escucha voces, es clariaudiente y por supuesto tiene algunas depresiones también. Yo le puedo decir que su hijo efectivamente
efectivamente no está enfermo, sí lo percibe porque hay otros seres de muchas dimensiones, pero le recomiendo que se acerque a Dios, que se acerque a la iglesia, que ore y que haga mucho ejercicio, pues esto le va a ayudar también a purificar esos canales de comunicación que tiene. Queridos amigos, mando un saludo muy especial a los enfermitos, a los que quiero mucho. Me despido de ustedes. Quiero invitarlos a escribirme a abrildemonse@gmail.com. Vean mis blogs en Google, Abril de Montserrat, y vean mis programas pasados en YouTube, Abril de Montserrat. Los quiero mucho a todos, los quiero, les mando un saludo, un beso muy especial. Los invito a seguir viendo este canal y a seguir viendo Secretos Milenarios el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde. Sea feliz.